Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la puesta de huevos de los canarios. Concretamente, hablaremos sobre cuándo y cómo ponen los huevos, qué debemos hacer con ellos y además os daré una serie de recomendaciones importantes a tener en cuenta. Sin más, empezamos. El proceso de puesta de los canarios comienza con la preparación del nido. Las canarias y en ocasiones los canarios dedican mucho tiempo a preparar su nido, recogiendo y acomodando el material y dándole forma con su cuerpo para crear un lugar cómodo y seguro para los futuros huevos. Este comportamiento puede ser una clara señal de que están a punto de iniciar el proceso de puesta. Lo primero que debes saber es cuándo ponen los huevos las canarias y generalmente las canarias ponen los huevos a primeras horas de la mañana, un comportamiento completamente natural que forma parte de su ciclo de reproducción. Por lo que si notas que tu canaria está más tranquila de lo habitual o que permanece en el nido más tiempo por la mañana, es probable que esté poniendo un huevo. Las canarias, salvo en el caso de canarias nuevas o con más de 4 o 5 años, ponen un huevo cada día hasta completar su puesta, que por lo general suele ser de 4 a 6 huevos. Durante este proceso, para garantizar que todos los pichones nazcan al mismo tiempo, lo que se suele hacer en la mayoría de aviarios de canarios es cambiar los huevos recién puestos por huevos falsos de plástico y guardar los huevos verdaderos en pequeños cajones o recipientes sobre una base de semillas o algodón para conservarlos correctamente hasta que los coloquemos en el nido. Este proceso es muy sencillo y permite que la canaria siga completando su puesta sin que los primeros huevos comiencen a incubarse antes de tiempo, de manera que una vez que la canaria ha puesto todos los huevos, se devuelven los huevos originales al nido y comienza la incubación de manera sincronizada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos los días cuando la canaria ponga un huevo es retirárselo, ponerle en el nido un huevo de plástico y guardar el huevo verdadero en un cajoncito con mucho cuidado. Esto lo haremos diariamente hasta que la hembra finalice la puesta. ¿Y cómo podemos saber si la hembra ha terminado la puesta? Pues fijándonos en el color de los huevos, ya que el último huevo de la puesta es más azul que el resto. Además, un aspecto importante a tener en cuenta y que suele ser uno de los errores más cometidos por criadores principiantes es que durante todo este proceso debemos rotar los huevos media vuelta una vez al día para evitar que la yema de huevo se quede pegada a la cáscara y puedan aparecer problemas durante el desarrollo del embrión. Si aún no te ha quedado muy claro cómo realizar el cambio de huevos, por aquí arriba debajo en comentarios fijados te dejo un vídeo en el que te explico este proceso con todo detalle. Gracias a este método vamos a conseguir que todos los pichones nazcan el mismo día, facilitando el cuidado por parte de los padres y evitando posibles problemas de desarrollo desigual entre hermanos que puedan llevar a la muerte por aplastamiento de los pichones más pequeños. Tras completar la puesta, las canarias comienzan el periodo de incubación, que suele durar unos 13 días, por lo que si la incubación se ha desarrollado correctamente y los huevos son fértiles, los pichones de canario nacerán entre los 13 y los 14 días después de que la hembra comenzara la incubación de los huevos. La duración de este proceso puede variar ligeramente, dependiendo de factores como la temperatura o la humedad del aviario y otros aspectos del entorno. Por lo tanto, aunque el rango estándar de eclosión de los huevos es de 13 a 14 días, en algunos casos puede ser mayor o menor, así que si pasan más de 14 días y los huevos de tus canarios no han eclosionado aún, no pierdas la esperanza. Un truco para que los pichones puedan romper el cascarón más fácilmente es colocar bañeras el día previo a la eclosión de los huevos, puesto que de esta forma las hembras se bañarán y cuando vuelvan al nido a incubar los huevos aportarán mayor humedad a la cáscara, facilitando el nacimiento de los pollitos. Como criadores de canarios, hay varios aspectos claves que debemos tener en cuenta durante la puesta de huevos para asegurar el bienestar de los canarios y el éxito en la cría. En primer lugar, es muy importante que tanto durante la puesta de huevos como durante el resto de la época de cría, los canarios estén en un sitio tranquilo, donde se sientan seguros y cómodos para reproducirse y para sacar adelante a sus crías, ya que la falta de seguridad o el estrés pueden interferir en la puesta y en la incubación de los huevos. De la misma manera, es fundamental que en el aviario haya una temperatura y humedad óptimas, así como las suficientes horas de luz. En segundo lugar, una dieta rica en nutrientes es esencial para la salud de las canarias y para la viabilidad de los huevos, por lo que durante la puesta debemos ofrecerles a nuestros canarios, especialmente a las canarias, alimentos ricos en calcio, como cáscaras de huevo, hueso de jibia o bloques de calcio, para evitar deficiencias que puedan afectar a la calidad de los huevos o incluso a la salud de las canarias. Otro aspecto importante a tener en cuenta es observar a la pareja durante la puesta, y aunque en la mayoría de ocasiones los machos no suelen molestar a las hembras durante la incubación, incluso muchos las ayudan a incubar los huevos o las alimentan mientras ellas están en el nido, también podemos encontrarnos con machos que por exceso de celo o cualquier otro motivo no dejan a la hembra incubar correctamente los huevos, por lo que en estos casos lo recomendable es estar atentos y separar al macho de la hembra con la rejilla separadora hasta que nazcan los pichones. Por último, aunque es importante observar la puesta diariamente,
Para comprobar que evoluciona correctamente, no debemos molestar a los canarios o interferir demasiado, ya que esto puede molestar a la pareja y podría alterar su comportamiento reproductivo. Siguiendo estos sencillos consejos, aumentará las probabilidades de éxito en la puesta y además podrás disfrutar del maravilloso proceso de puesta de huevos y del nacimiento de los pichones. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo una lista de reproducción con vídeos en los que te explico cómo criar canarios todo el año y como siempre te espero en el próximo vídeo.